Bienvenidos a un episodio más de Hazlo Ahora o Vete a la Mierda, su podcast de confianza. Es importante que tengan en cuenta que vamos a cambiar un poquito el formato con base en algunas recomendaciones que me dieron ustedes. ¿Listo? Vamos a seguir haciéndolo un poco más cortico, más concreto. Hoy vamos a hablar principalmente de empatía y de casos prácticos y de cómo desarrollarla, cómo utilizarla. ¿Listo? Bueno, vale, primero. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo te sientes hoy? Increíble. Hoy es un sábado que madrugamos, pero y con sueñito. Madrugamos, pero con sueñito. ¿Qué es la empatía? La empatía es comprender las emociones de otra persona o sus mentalidades o sus pensamientos en base a lo que uno ya siente y se conoce tanto internamente que uno ya siente como las emociones de las otras personas y las comprende y las empieza a entender mucho más desde un lado más alejado, pero las entiende. No sé si me haga entender. Ok, si entendí, sería como que entiendo la situación emocional en la que estás, pero sin involucrarme ahí, sino Exacto. mirándolo de una forma, digamos, como un poco más abstracta, ¿cierto? Sí, como saliéndose de esa base. De no, me pongo en tus zapatos, pero no me meto contigo en la emoción en la que estás. Ok. Para mí la empatía, pues porque también hay como diferentes tendencias, ¿cierto? O líneas por las que se sigue la empatía. Muchas veces es eso, se entiende como ponerse en el lugar del otro. Sí. Pero a mí no me gusta percibirlo de esa forma porque no hay forma de que yo me ponga en tu lugar, ¿cierto? Es decir, sería muy iluso de mi parte pretender sentir lo que tú sientes. Sí, no. Porque la situación emocional de la que hemos hablado en el autoconocimiento, en la autogestión y demás, es muy interna. Es decir, a veces yo me tomo las cosas personales porque alguien simplemente me habló más fuerte o me miró feo. Entonces es difícil que yo asuma lo que tú puedes asumir de la misma señal. De pronto toda mi familia siempre ha mirado así, eso a mí me va a resbalar. En tu familia todo el mundo es así y por eso de pronto tienes impacto en ti, porque Claro. en tu familia se ponían así era cuando estaban bravos, ¿cierto? Entonces desde esa perspectiva donde la existencia de cada individuo es única, por completo, 100% única, me parece muy jodido colocarse en el lugar del otro. Como yo he decidido entenderla pues por algunas lecturas, pero no quiere decir para nada que sea la forma de entender la empatía, es reconocer o intentar reconocer en el otro qué emoción o qué sentimiento está sintiendo. Por ejemplo, yo puedo percibir que tú tienes rabia, ¿cierto? En ese sentido, yo lo que debo hacer para tener empatía es recrear un recuerdo o una imagen mental de cuando yo estoy enojado. Y entonces cuando yo estoy enojado, normalmente ¿qué hago? Estoy irritable, procuro no escuchar a las personas, ¿cierto? Entonces, como yo ya sé que por lo menos yo, cuando estoy en ese mood, en ese estado emocional o sentimental, no me gusta que me hagan ciertas cosas o suelo responder de cierta forma ante ciertos estímulos, entonces yo lo que voy a hacer es, si yo percibo que tú estás enojada, es evitar, por ejemplo, ¿bien o qué? Porque en una situación de tú irritada o tú mal geniada, yo te diga como, ¿bien o qué? Posiblemente te pierdas, ¿cierto? O sea, te choque un montón. Entonces yo desde esa perspectiva de donde cuando yo estoy en una situación emocional similar, yo detesto que hagan esto, pero esto me ayuda, por ejemplo, un abrazo. Entonces yo lo que busco es eso. Primero, a veces es como confirmar, ¿te sientes bien? Sí, ¿Cómo te total. sientes? Y desde ahí de pronto ya sale un, sí, parce, estoy súper enojado, De pronto pedir permiso para el abrazo o en función de la dinámica que se tenga pues en esa relación de amigos o de familia, un abrazo, un beso y todo va a estar bien. De pronto es eso, ¿cierto? Entonces yo entiendo la empatía más, es como una herramienta que nosotros tenemos después de haber pasado por el autoconocimiento y la autogestión, de reconocer en los demás las emociones que están aflorando y en función de eso comunicarme mejor con ese entorno, ¿cierto? O con esa persona. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una herramienta más para comunicarte el mensaje. Quizá esto era para estar focoso contigo, para decirte que yo estoy súper animado, que estoy súper feliz, pero como yo identifiqué en ti otra emoción, entonces yo prefiero manifestarte esa emoción mía y esa alegría en la forma en la que a ti te pueda servir más en ese momento. Quizás preguntándote, quizás dándote tu espacio, quizás abrazándote
Entonces, para mí la empatía es un poquito más eso, es como, con base en lo que yo ya conozco de mí, cómo yo puedo identificar eso en los demás y así comunicarme mejor con ellos. Pero ojo que un poquito de fallas técnicas, pero ya estamos acá de nuevo. Entonces, como lo que decíamos, o en donde nos quedamos, es que no siempre hay que usarlo, ¿cierto? Es decir, aunque yo tenga esa habilidad, no quiere decir que yo tengo que hacer eso con todo el mundo siempre, porque sería emocionalmente muy desgastante. Contarles un caso donde tú veas que sea viable aplicar como la empatía o una situación de tu vida. Por ejemplo, yo siento que pongámoslo por el lado laboral, en un campo laboral uno debe tener empatía, sí o sí, o sea, con sus compañeros. Por ejemplo, un líder que no tenga ese lado de empatía, pues no es un buen líder, porque es que simplemente vos comprender las emociones de la gente que tú estás llevando, de por ejemplo, tus entrenadores, que tú los veas mal, que tú no quieras como mejorar esa situación o de pronto aconsejarlos, brindarles una mano de ayuda. O sea, yo siento que eso es súper importante, que tú aprendas sobre cómo puedo yo empezar a leer a las personas a través de sus emociones, porque ellos son un espejo de mí. Y si yo quiero que tener en mi equipo personas increíbles, tengo que darles a través del ejemplo que uno de los factores fundamentales es ser empático con el resto de las personas, y eso va a fluir perfectamente porque estamos, por ejemplo, en un campo como es el gimnasio, de que queremos ayudar y que la gente esté bien físicamente, mentalmente, que se lleven una experiencia, que tengan muchísimas cosas. Y uno de los factores de la empatía es ponerse en el lugar de la otra persona, es aprender sobre las emociones que él está viviendo y cómo le puedo brindar una solución, y ya está en él si la toma o no la toma, pero por lo menos ya le brindé una solución para que no se quede en ese hoyo en el que está sintiendo o cómo se esté expresando. En el seminario Félix, que le recomendamos vérselo, es, digamos, no necesariamente el 100% de las cosas son fidedignas, ¿cierto? Reales. Sin embargo, yo creería que el 80, el 90% de las cosas que nos compraste Brian Tracy en ese seminario son muy útiles. Total. ¿Cierto? Y ahí me parece importante eso que tú mencionabas, porque él dice en una parte de que la tendencia a dar consejos es muy alta, pues, o sea, digamos, es muy frecuente que la gente cuando lo escucha a uno quiera darle consejos, pero que es igual de frecuente que la gente los ignore. Ajá. Entonces, ahí también con el tema de la empatía, a veces uno lo que intenta hacer es como solucionarle la vida a los demás o plantearle soluciones que ellos puedan implementar. Como yo lo veo es un poco como dice Brian, y es, yo antes y normalmente en mis relaciones suelo ser el soluciona todo, ¿cierto? Ofrezco soluciones y me he dado cuenta que a la gente ni le interesa, ni le importa, ni quiere hacerlas. Entonces también es de cierta forma como un desgaste para uno, porque uno cree que, digamos en el tema que tú dijiste, ¿cierto? De liderazgo, yo quiero ayudarle a mi equipo y yo creo que si yo empatizo con mi equipo, entonces yo tengo una perspectiva, porque digamos que yo soy lo que ellos quieren ser en cierto grado, ¿cierto? Digamos, ellos también se quieren volver líderes. Entonces yo creo saber qué es lo que ellos deben hacer en esa situación. Y yo creo que ahí es donde la cagamos, porque nuestra solución no es necesariamente aplicable a otra persona. ¿Por qué? Por lo mismo que decíamos al principio, tiene otro contexto, tiene otra situación emocional, tiene otra forma de imaginarse las cosas, otra información. Entonces, yo sigo haciendo lo que tú dices, es decir, yo sigo brindando soluciones, pero es porque no he encontrado la forma de dejar de hacerlo, ¿cierto? Y digamos que estoy estudiando ciertas herramientas de otras áreas para intentar encontrar esa forma, ese medio que me permita no dar soluciones, sino escuchar y formular preguntas que hagan que las personas solas lleguen a las soluciones que ellos crean posibles y realizables en su contexto de la realidad, de la vida, de la situación emocional. Porque si normalmente cuando yo me desgasto dando una recomendación, dando un consejo, la gente no lo aplica, eso normalmente generaba en mí frustración. Sí, total. Y entonces surgía en mí un deseo de no volver a ayudar a esa persona. Porque yo decía, pues, parce, yo ya te dije qué tenés que hacer para solucionarlo y vos no lo has hecho, entonces porque no te da la gana de solucionarlo, entonces, pues, aguantate el juego, que es lo que vos necesitas, en la situación en la que vos quieres estar. Decidiste estar en esa situación. Pero ya te entiendo, esta nueva perspectiva no es eso. Es que mi solución no le tiene que encajar a todo el mundo. Eso es verdad.
ya lo habíamos hablado también en la gestión del tiempo, el tema de que hay como una hora sagrada, una hora milagrosa. Levantarte a las 5 de la mañana es lo mejor para que tú digas, marica, pero pues si vos trabajas en la noche, eso no es ideal para ti. Sí. Entonces yo quizás le digo, parce, lo mejor es que cuando vos te levantes, te tomes una taza de café y yo te despierte. Entonces así vas a mantener, porque me dicen a mí, por ejemplo, uno de ellos me puede decir, es que me siento muy fatigado, es que me siento muy cansado, y yo le digo que se tome. Tómate un café. Pero entonces en su situación tomarse un café implica que en mi corazón le empieza a latir muy rápido, empieza a sudar, porque el café a veces hace eso. Y entonces esa recomendación, que en mí es, digamos, lo mejor, porque si me despierta en él, puede hacer que se sienta supremamente incómodo, porque va a sentirse como ansioso, como desesperado, y él lo que necesita era calma para poder asimilar mejor esa despertada temprana. Entonces ahí me parece que el reto de las personas que queremos liderar a otras personas, que queremos ser ejemplares para otras personas, porque al final cuando uno lidera es un ejemplo para las personas a las que lidera, es más como aprender a escuchar y aprender a formular preguntas que guíen a las personas en la dirección que ellos consideren que quieren ir. Y no decirle a las personas, es por aquí, o es paso 1, paso 2, paso 3. Sí, las personas no, a veces no asimilan la información cuando tú le dices de tacada qué tiene que hacer al pie de la letra, porque no todo el mundo, como tú dices, piensa igual o tiene la misma programación que tiene, por ejemplo, en este caso tú y yo. No están en ese nivel, por ejemplo, para decir, ay, sí, ya voy a cambiar mi emoción y empiezo a analizar mis emociones y cómo me siento y por qué me siento así. No, o sea, no todo el mundo está en estos momentos para decir, yo puedo cambiar la emoción que estoy sintiendo de un momento a otro. Yo tengo el control de mi vida para decir, ya no quiero sentir más esta emoción, ¿qué puedo hacer? Cambiemos mi estado de ánimo, me pongo a correr, camino, toco el perro. No, o sea, hay gente que todavía no le da. Y está bien porque obviamente todo es un proceso y cada quien va viviendo sus cosas y sus experiencias de la forma en la que la mente lo quiera vivir. Pero es lo que tú dices, por ejemplo, en la escucha. Yo siento que la persona cuando más mal está, no quiere recibir un consejo, no lo quiere recibir. Lo único que quiere es que alguien la escuche y que diga, por lo menos me estoy liberando en estos momentos. Y es el factor más importante de la empatía, tener una escucha activa que te permita a ti poder analizar la situación de la persona, cómo la está viviendo y empezar a analizar todo, la emoción, por qué está viviendo, si es que es de la familia o simplemente es porque él se siente así, porque le dio una recaída. Entonces esa escucha y poder usted decir, ya te entiendo un poco mejor a lo que vas y por qué te sientes así. Después yo siento que la misma persona va a venir y te va a buscar y vos qué hubieras hecho si te sentís así. Porque la misma persona en algún momento de su vida va a intentar buscar las soluciones a los problemas que está teniendo en el momento. Pero cuando está la emoción así a flor de piel, lo mejor es que usted se quede calladito, que no pregunte, no cuestione, no nada, sino que simplemente escuche. Si se da el abrazo, se da, pero el resto es mejor ni siquiera decirle nada porque por un oído le entra y por el otro le va a salir. Porque uno en ese estado de esa emoción solamente se ve en el hueco y ya. Me encantan dos cositas que dijiste, pues de todo lo que dijiste, digamos como dos cosas que son elementales. Uno, el de saber escuchar y la escucha activa. Y otro, el tema de dar consejos, pero cuando te los piden, ¿cierto? Sí. Entonces, miren que no se trata necesariamente de no escuchar o de dar recomendaciones o no dar recomendaciones, sino que también es un tema de en qué momento. Y la empatía, me parece que puniste clave la empatía en esos dos puntos. La empatía es escuchar. Y escuchar no necesariamente tiene que ver con oír, ¿vale? Es ver también y es sentir, porque yo comunico con mi cuerpo, yo comunico con mis facciones, yo comunico también con mi tono de voz. Y yo puedo estar comunicando cosas muy alegres, se me fue increíble, pero que en mi cuerpo se nota una incomodidad, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, escuchar activamente es estar atento justamente a lo que la otra persona dice, al tono en el que lo dice y a cómo su cuerpo lo dice. Porque su cuerpo también me va a ayudar a entender que a veces las palabras no quieren comunicar lo que se siente, pero el cuerpo difícilmente lo oculta. Entonces, si yo escucho de forma activa, la escucha activa es un poco eso que te estoy diciendo, más preguntar. Pero preguntar para entender, ¿cierto? Para hacer que la persona saque más información, me dé más contexto. Más porque justamente me gusta mucho el tema
que acabas de mencionar, porque cuando nosotros emocionalmente, normalmente no estamos a gusto con nuestras emociones, no estamos bien emocionalmente, hay un juego mental, ¿cierto? De como una serie de palabras que se repiten, una serie de imágenes mentales que se repiten. Entonces la mejor forma de sacar esas imágenes mentales de las palabras es a través de la expresión, de la imagen corporal y también de la expresión verbal. Entonces yo así es como, digamos, logro, entre comillas, drenarte todas las emociones, ¿cierto? Haciendo que salgan, que salgan, que salgan, que salgan. Yo las escucho, las empiezo a identificar y puede que al final simplemente te diga, gracias por contarme todo eso. Siempre que lo necesites, puedo escucharte. Y de pronto en ese punto ya la emoción se drenó y pasa lo que tú dices. De pronto la persona dice, wow, como que ya me siento más tranquila, pero no sé qué hacer. Y ahí de pronto le sale una pregunta de, ¿vos qué harías en este caso? O, ¿cómo lo harías vos? O, ¿me podrías dar tu perspectiva? O, ¿me podrías dar tu opinión? Y ese punto, ese momento, si es el momento, entre comillas, para mí ideal, para que tú digas, ¿cierto? Pero que también evites decir absolutos, es decir, esta es la mejor forma. Más bien es tu opinión, ¿cierto? Entonces, a mí me ha funcionado esto. Yo en tu posición haría esto. Yo, a mí. Es importante dejar claro que es a mí, o que es mi forma, o que es mi apreciación, o es mi opinión. Y no es la forma, no es la opinión, no es lo que debes hacer. Es lo que yo considero, bajo mis conocimientos y mi información, que podría funcionar. Y ya es libertad de la otra persona, entonces tomar la decisión de intentarlo o no. Y yo no me debo tomar las cosas personales. Si no lo hace, considero que no era lo mejor y no pasa nada. Si lo hace, pues quizá en otro momento la escuche y hace cómo te fue. Y en función de eso, entonces yo ya sé que hay ciertas personas que les sirven ciertas cosas, hay ciertas personas que les sirven otras cosas. Digamos que uno como líder, lo que yo intento hacer siempre es tener como una caja de herramientas. Y a mi equipo es darles las herramientas. La que necesita la llave 12, tengan la llave 12, pero quizás necesita la 20, tengan la 20, ¿cierto? Entonces es la forma en la que me parece que la empatía sirve mucho en el contexto social y es que me permite tener a mí más herramientas y simplemente tenerlas al servicio de los demás como herramientas, no como la navaja suiza que lo tiene todo porque yo soy el que lo sabe todo, no, yo tengo algunas herramientas. Y quizá en eso, en esa exploración, en esa conversación, la otra persona salga a buscar otras herramientas. Y cuando llegue, parce, eso no me funcionó, pero mira que ya tengo la llave 17, 18 y 19, que vos no las tenías, te las ofrezco también. Yo creo que así es como crecemos también emocionalmente y aprendemos a cooperar, ¿cierto? Por eso me parece que la empatía es supremamente importante para ser capaces de cooperar y trabajar en equipo. ¿Algo más que compartirnos? Yo siento que ya por último es como, por ejemplo, a mí me pasaba antes mucho que cuando una persona venía y me contaba algo, yo mismo buscaba en mi cerebro, en mi subconsciente, qué me había pasado a mí como similar. Y le contaba la historia de lo que a mí me había pasado como similar, pero no se llegaba a ninguna conclusión. Hasta que una vez alguien me dijo como, ni siquiera porque yo le estaba contando algo, sino que se abrió conmigo y me dijo, cuando yo me siento mal, lo único que quiero es que alguien me escuche y que no venga y me cuente su historia. Para mí eso fue como el espejo de tu vida porque yo siempre lo hacía, o sea, siempre como que buscaba en mi subconsciente que me había pasado a mí similar y le contaba mi historia. No lo hagan, ya me di cuenta que es como que no, o sea, si alguien se siente mal, espera y déjalo que hable así súper todo y que te cuente y que llore y que haga lo que desee. Y que si la persona, como a lo que vamos y la conclusión, si la persona lo necesita, se lo dices. Y también lo que tú dices, yo hice esto, mira a ver si a ti te funciona, pero no te riegues a contarle tu historia, es que ve a mí también me pasó esto, porque es que fulanito, no, en ese momento a la persona no le interesa a usted, le interesa su persona, o sea, él mismo, no más, solamente él mismo y buscar su solución. Entonces, por favor, no se reen a contar su historia, eso es horrible. Es natural querer sentirnos los protagonistas siempre. Sí. El autoconocimiento, la autogestión y la empatía nos permiten entender que hay situaciones donde nosotros no debemos ni tenemos que ser los protagonistas. Sí. Me encantó ese ejemplo, yo creo que queda súper bien para cerrarlo. Espero que les haya gustado. Recuerden que la mejor forma de decirles gracias es dejando comentarios, dándole like y sobre todo compartiendo este podcast con más personas para que juntos crezcamos y sigamos aprendiendo.
nos vemos en el próximo episodio y que tengan un excelente día.